Hola a todos, bienvenidos. En este video continuamos con las medidas de posición. Vamos a continuar con la media aritmética. Definición. La media aritmética, denominada simplemente media, es la suma de los valores observados de la variable dividido por el número de observaciones para los valores de una variable x observados en una muestra. La media aritmética se denota por este símbolo, una X y una barra encima. Este símbolo nos quiere decir la media aritmética. Para datos no agrupados, la media de n valores x1, x2, x3, xn de la variable cuantitativa x observados en una muestra es el número que se calcula por esta fórmula. La media aritmética va a ser igual a la sumatoria de i igual 1 de los x y sobre n. Es decir, debemos sumar estos valores. Veamos un ejemplo. Hallar la media aritmética de los siguientes datos. Aquí tenemos estos números. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solución. Vamos a emplear la fórmula. Primero, hallamos la sumatoria, es decir, vamos a sumar este conjunto de datos y dividimos entre el total de él. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso va este 5 acá. Sumamos 2 más 4 más 5 más 4 y más 6. ¿Cuánto nos da eso? 21 y dividimos entre 5. Al dividirlo entre 5 obtenemos 4.5. Significa que la media aritmética de estos conjuntos o de estos datos, de este conjunto de datos es de 4.5, jovencitos. Miren, así se calcula la media cuando los datos son no agrupados. Para datos agrupados, si n valores de una variable x están tabulados en una distribución de frecuencias de k intervalos, donde m1, m2, m3 y mk son las marcas de clase y f1, f2, f3 y fk son las frecuencias absolutas respectivas, entonces su media aritmética es el número que se calcula mediante esta expresión. Para datos agrupados, la media va a ser igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n de los f sui por m sui, sobre todo eso dividido entre n. Es decir, es la marca de clase por las frecuencias absolutas. Cada marca de clase por cada frecuencia absoluta. Luego se suman y se divide entre el total de datos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos unos intervalos y unas frecuencias absolutas. Aquí tenemos que calcular primero el producto de los f sui por m sui. Entonces vamos a agregar otra columna allí. Ahora tenemos aquí la marca de clase. ¿Cómo sale? ¿O cómo se calcula? De la siguiente manera. Los m sui van a ser igual al límite inferior más el límite superior y todo eso dividido entre 2. Veamos el primero. La primera marca de clase. Límite inferior 20 más 30 y lo divido entre 2. Primero sumamos 20 más 30, 50. 50 dividido entre 2, 25. Y este es el primer valor, la primer marca de clase, que la vamos a colocar aquí. Así hacemos con el resto. 30 más 40, 70. Entre 2, 35. 40 más 50, 90. Dividido para 2, 45. 50 más 60, 110. Dividido para 2, 55. 60 más 70, 130. Dividido entre 2, 65. 70 más 80, 150. Dividido entre 2, 75. Podemos darnos cuenta de lo siguiente, jovencitos. Los intervalos, en este caso, tienen igual
amplitud. 30 menos 20, 10. 40 menos 30, 10. 50 menos 40, 10. 60 menos 50, 10. 70 menos 60, 10. 80 menos 70, 10. Como tienen igual amplitud, pueden hacer lo siguiente. Calculan el primero, que es 25 en este caso. Y le sumamos la amplitud. 25 más 10, 35. 35 más 10, 45. 45 más 10, 55. 55 más 10, 65. Y 65 más 10, 75. Pero solamente cuando la amplitud, los intervalos tienen igual amplitud. Si no, pues se aplica esta fórmula que tenemos aquí, esta forma. Cuando tienen amplitud diferente. Ahora que ya calculamos la marca de clase, démonos cuenta que necesitamos este producto de los F sui por M sui. Así que vamos a colocar entonces otra columna. Allí, jovencitos. Y vamos a aquí nos dice M sui por F sui. Vamos a multiplicar este número por este número. Así, 25 por 5, 125. Y ese va a ser el primer resultado o el primer número que va a aparecer aquí, 125. Ahora multiplicamos 35 por 8, 280. 45 por 12, 540. 55 por 6, 330. 65 por 14, 910. 75 por 15, 1125. Aquí en la fórmula nos dice la sumatoria. ¿Qué significa eso? Que tenemos que sumar estos números, estos resultados, estos productos, los vamos a sumar. ¿Cuánto nos da? 3310. Ahora ya podemos calcular la media. Tenemos la sumatoria y tenemos n que es 60. Entonces, miremos, reemplacemos en la fórmula. La media va a ser igual a la sumatoria de los m sui por f sui, que es este valor 3310 dividido entre n, entre 60. Lo dividimos y eso nos da 55.17. Es decir, la media de este conjunto de datos es de 55.17. La media aritmética se puede calcular utilizando las frecuencias relativas o porcentajes. Sabemos que la frecuencia relativa es h sui es igual a f sui sobre n. Para i igual a 1, 2, 3 hasta acá. En el caso de datos agrupados por intervalos se tiene que la media va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de h sui por m sui. Veamos un ejemplo. Hagamos un poco de espacio. Aquí tenemos la tabla, esta tabla, que es la anterior, ¿no es cierto? Entonces necesito calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es, miren aquí, f sui sobre m, 5 entre 12. Así, 5 entre 12 nos da 0.83. Lo aproximo a dos decimales y es 0.8. Lo colocamos allí. Ahora dividimos 8 entre 60 y eso nos da 0.13. Lo estoy aproximando a dos decimales. Ahora dividimos 12 entre 60 y eso nos da 0.20. Dividimos 6 entre 12. Eso es 0.10. Ahora 14 entre 60. 0.23. 15 entre 60. 0.25. La suma de estos valores tiene que ser 1, jovencitos. ¿Listo? 1. Ahora vamos a calcular el producto de los h sui por m sui. Es decir, vamos a multiplicar este valor por este valor. Les recomiendo, jovencitos, que tomen los valores exactos. Así, de la siguiente manera. Toman 5, lo dividen entre 60 y lo multiplican por 25. Miren, 5 lo divido entre 60 y lo multiplico por 25 para obtener una mejor aproximación, ¿no? Porque si multiplicamos 5 por 0.08 nos da 2 exactamente.
Pero si tomamos gran parte de los decimales, que en este caso se hace así, 5 entre 60 entre 25, nos da 5, perdón, entre 60, sí, por 25 nos da 2,08. Lo colocamos aquí. Ahora hacemos lo mismo con cada uno de ellos. 8 dividido para 60 por 35 nos da 4,67. 12 dividido para 60 por 45, 9. 6 dividido para 60 por 55, 5,5. 14 dividido para 60 por 65, 15,17. 15 dividido para 60 por 75, 18,75. Y ahora hacemos la suma, porque aquí dice que es la sumatoria de los H sui por los M sui. ¿Y eso nos da cuánto? 55,17. Miren, jovencitos, el mismo resultado que obtuvimos anteriormente, el mismo, jovencitos. Por lo tanto, la media es 55,17. Cuando querramos calcular la media aritmética para datos tabulados de una variable discreta, se emplea esta fórmula. Si n valores de una variable estadística discreta x se clasifican en k valores distintos, x1, x2, x3 hasta xn, con frecuencias absolutas respectivas, f1, f2, f3, f_k, entonces su media aritmética está dada por este número. Veamos un ejemplo. Calcular la media aritmética de los siguientes valores dados en la tabla. Valores de x, x sui, las frecuencias y f sui. El 0 está 2 veces, el 1 4 veces, el 2 5 veces, el 3 3 veces y el 4 6 veces. Sumamos 2 más 4 6, más 5 11, más 3 14, más 6 20. El total de datos es de 20. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el producto de los f sui por los x sui. Vamos a multiplicar este valor por este valor. Para ello pues voy a necesitar otra columna. Multiplicamos 2 por 0, 0 y lo colocamos aquí. 1 por 4, 4. 2 por 5, 10. 3 por 3, 9. 4 por 6, 24. Y ahora lo que vamos a hacer es hallar la sumatoria de este conjunto de datos. Y eso nos da 47. Y aplicamos ahora la fórmula. La media va a ser igual a la sumatoria de los f sui por los x sui dividido entre n, entre 20. La media va a ser igual a 47 entre 20. Mire, ¿cuánto nos da eso? 2,35. Significa que la media de este conjunto de datos es 2,35. Simplemente, jovencitos. Miren qué fácil. La media aritmética de una población se denota por μ. Cuando uno no trabaja ya en una muestra, sino en una población, la media se denota por μ. Si la población es finita de tamaño n, con valores x1, x2, x3, xn, la media es el número que está dado por esta expresión. La media va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n mayúscula de los x sui, dividido todo eso entre n. Esa es la forma de calcular la media cuando se trata de una población. Jovencitos, esa es la forma como se trabaja con la media aritmética para un grupo de datos. Jovencitos, que Dios me los bendiga. Hasta un próximo video.